Si usted abriera un negocio, ¿de qué lo abriría o qué vendería? No vendería nada, soy malísimo vendiendo. Mi negocio es la traducción, pero yo trabajo para agencias de traducción. Hice una empresa de traducción para servir a otra empresa, a otra agencia de traducción, pero la empresa básicamente gestionaba a traductores y revisores y editores. No vendo, no, soy el peor vendedor del mundo. A mí me das un costal de billetes de a dólar para venderlos a 50 centavos y la gente me regatea. Si le compro 10 no me los deja más baratos. Y soy tan tonto que igual lo hago, ¿no? Soy el peor negociante del mundo. No vendería absolutamente nada. Si lo que siempre quise hacer es ser rico y tirar dinero, eso sí. Tengo clarísima la empresa que tengo, que quiero hacer. Si un día me saco un chorritrillón de euros en la lotería. Primero que nada pondría una disquera con un estudio o unos estudios de grabación, pero vamos, alucinantes. El top de top, lo último de lo último. Un sello disquero con los mejores publicistas, los mejores productores, los mejores diseñadores, los mejores promotores, la gente más valiosa del mundo de la música de verdad. Y luego me iría como he ido por el mundo buscando bandas a las que nadie les hace caso y metiéndolas a grabar y sacándoles su material. Pero vamos, sería el tipo más feliz del mundo. Habría contratado a The Warning hace 7 años. Contrataría a The Sixters. Contrataría a mi amiga Guadalupe. Contrataría a mi amigo Tino, que lo acabo de ver el último video que sacó con su banda Reveal. Maravilloso. Un guitarrista de metal. De metal de este épico, fantástico, donde él sale medio de samurái, incluso en el video. Haría como una Napalm Records, pero en español o en idiomas que no conozco, ¿no? Trío Mandil y me las traería yo a trabajar, pero a grabar y con las mejores condiciones del universo. Sin autotune. Eso sí. Pero vamos, es la única empresa que haría yo con todo el gusto de mi vida. Pero como me voy a sacar la lotería, soñar no cuesta nada.